que parece que no se mueve en el monte, tiene movimiento cuando pasa rápido. No había estética, no había historia, no había urbanismo, no había valores. Se mandaba el carajo la Carta de Venecia. Soy el odio de esta ciudad que ama esta ciudad. La anarquía. Urbano Guayaquil. Guayaquil, ciudad puerto. Guayaquil, ciudad caliente. Bueno, mira, la historia con la ciudad en el ámbito artístico se data desde mi niñez, digamos así. Yo recuerdo uno de los primeros dibujos que guardaba mi madre, que yo lo perdí después con el tiempo, era la familia cruzando la calle de la ciudad. Estaban cruzando la calle, había un bus y un vigilante que paraba el bus para que cruce la familia. Papá, la mamá y los dos niños. En alusión clara a mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Y el vigilante, que era el personaje de uniforme primero que yo vi en mi vida. El bus que era el lugar en el que yo veía amontonada a la gente. Bueno, luego después, cuando yo estaba ya terminando los estudios en el colegio, en realidad todo el mundo decía que yo iba a ser un gran artista, que lo mío era el arte. Cuando mi papá le muestra un dibujo a los 6 años de edad, un dibujo mío al maestro Juan Villafuerte, el maestro le dice que yo voy a ser un artista. Esto no le agradó a mi papá. Y por el contrario, mi papá era un admirador de los arquitectos, tenía muchos amigos arquitectos. Felizmente y por coincidencia mira de la vida, yo creo que la arquitectura ha sido para mí esa especie de amante que siempre ha estado conmigo, pero no ha querido ser la principal, ¿no? Y porque el amor principal para mí es la pintura. Entonces, ya cuando me estaba yo graduando en el colegio, tuve que optar por la arquitectura porque era lo más apto, que estaba según unos análisis, era muy bueno para las matemáticas y para el dibujo. Me hubiera gustado estudiar arte, pero no había escuelas de arte ni de diseño. Yo ya estaba en la escena de las exposiciones de arte moderno contemporáneo acá en la ciudad, en el Ecuador, y había salido al exterior. Tenía exposiciones ya en Brasilia, en Bogotá, en Lima. Entonces yo dije, para mí como que esto estaba hecho. Más a mi regreso, sin haberme graduado aún todavía de arquitecto, la Facultad de Arquitectura, su coordinador académico, el arquitecto Pablo Lim, me invita a dar clases de aerografía, de dibujo artístico y de serigrafía, a manera de seminario para los estudiantes de arquitectura que estaban haciendo su curso de formación. Entonces, como le digo, fíjense que siempre he tenido esos dos amores, ¿no? La pintura y la arquitectura. A mí me gustó mucho, me impactó mucho lo que yo recuerdo de las clases que tenía en la Facultad de Arquitectura cuando se consideraba la ciudad un ser vivo. La selva de cemento, le dicen. Pero si nosotros observamos, incluso cuando observamos la selva, no sé si ustedes se han dado cuenta, con la cámara lenta, que hace que las figuras sean rápidas, cuando vemos la figura rápida, lo que parece que no se mueve en el monte, tiene movimiento cuando pasa rápido la imagen. La ciudad es así también, la ciudad crece cada minuto, cada segundo, pasan cosas inauditas. Y me acordaba de una comparación que decían que la ciudad era como un gran molusco. La ciudad era como un gran molusco. Tú coges un alfiler y lo pinchas en la más mínima de sus partes y eso repercute en todo el molusco entero. Entonces yo me di cuenta de que de alguna u otra manera, por otro lado también la estética urbana tiene que ver mucho con el propio desarrollo, con la propia forma como se ha venido dando la ciudad de Guayaquil. En esa época de estudiante de arquitectura yo era muy observador de ver cómo había unos cambios verdaderamente desastrosos. Frente a la columna de los próceres del Parque Centenario de la ciudad de Guayaquil se comenzó a construir un edificio que era, el mérito era que era el edificio más alto de Guayaquil, 30 y pico de pisos, pero horrible. Ahora está convertido en un tugurio y eso se llama el Foro.
evidentemente yo como pintor nací influenciado por el movimiento surrealista. Me encantó mucho siempre Salvador Dalí, pero me inspiró René Magritte. René Magritte, que tenía esas cosas medio urbanas. Hay un tema que se llama el Imperio de la Luz, donde conviven el día y la noche en una misma obra, en una serie. Y justamente eso estaba a la entrada de una casa, una vivienda, tan bien dibujada como proyecto arquitectónico, el cual a la fachada tenía una iluminación nocturna, pero atrás de la fachada, por el contraluz, se veía en el cielo unas nubes así blancas con un cielo celeste como el que estamos viendo en este momento. Entonces, siempre me agradó esa dualidad, arquitectura, pintura. Para fijarse uno en el contexto que tú te quieres determinar, tienes que tener conciencia del tiempo y del espacio. Entonces me faltaba el espacio, y el espacio era el mío, la ciudad. A mí me encanta, yo soy muy buen retratista, soy muy buen pasajista, podría haberme dedicado a hacer retratos, es más, ahora lo hago también, paisajes preciosos, pero el paisaje que me llamaba la atención, así como nuevamente tocándome en el hombro, era el paisaje de la ciudad. Ese paisaje de la ciudad que tenía una característica, como la había dicho antes, como la había descubierto, como la había estudiado en mi época de estudiante de arquitecto, ese caos, ese ruido, esa estridencia, ese contraste, ese vértigo, esa velocidad, ese ruido estridente, ese contraste cholo, anárquico, desordenado, de formas, colores, sonidos y tendencias, ¿ya? Propio de una ciudad como Guayaquil, puerto a la que llegaba mucha migración tanto del resto del país como del extranjero, que se comenzaban a amalgamar construyendo una forma propia y particular de la ciudad. Cuando en ese momento, me acuerdo, yo comienzo a ganar el Salón de Octubre con una obra que se llama No Empuje. ¿Por qué? Porque los buses eran viejos y uno tenía que pasar y decir no empujen. Esta era una ciudad que crecía diciendo no empujen, déjenme crecer bonito. Me parece interesante esa relación, esa comparación. La anarquía se mantenían todavía, pero en este momento mi reto era transformarlos en valores y conceptos estéticos para que se pudieran plasmar como una identidad de la ciudad, sin apoyarme en los hitos históricos, arquitectónicos o turísticos. Es decir, una vez alguien me decía, ¿por qué no pintas del precioso atardecer de esos que hay cuando ves el estero salado? ¿Para qué pintarlo si lo tienes ahí? Andate al puente, si puedes, lo tienes ahí. En cambio, a mí me gusta pintar lo que está debajo de la piel de la ciudad de Guayaquil, eso que subyace. De tal punto que me acuerdo de una amiga que se cambió, como se cambió mucha gente después allá en la vía de San Borondón, porque decía que no soportaban la ciudad, que la ciudad se le había puesto peligrosa, que la ciudad era invivible, que la ciudad era fea, maloliente, ruidosa. Se fue allá. Dice, acá adoro la paz, la tranquilidad, el silencio. Y va a una exposición mía y me compra un cuadro, ¿ya?, que se llamaba Ruido. Y yo le digo, oye, pero si tú adoras el silencio, es que esto me parece Guayaquil, a mí me encanta Guayaquil, aquí parece que yo estuviera parada en todo 9 de octubre en Chile, escucho el pito de los carros, escucho el ruido, veo a la gente cómo se mueve, y le digo, pero todo eso no es lo feo, que te hace abandonar la ciudad e irte por allá. Sí, pero aquí lo veo bonito. Ese era el reto, ¿no? Cómo hacer que esos elementos se volvieran estéticos. Eso era lo que a mí particularmente me llamaba la atención de trabajar con la ciudad. Tuve la oportunidad de hacer un mural en el Paso de Desnivel, que está ubicado en la avenida Francisco de Loyola y Benjamín Carrión. Eso fue un mural pintado por mí mismo, no fue un mural recortando piecitas y pegando, fue pintado a mano, con pinturas para cerámica fijadas al calor. El mural se llama Guayaquil Signo Urbano. Y ahí está también toda la trayectoria, está la gente, el color de la gente, amarillo como siempre. Están los transeúntes que cruzan la calle haciéndole el quite a los vehículos, porque aquí los vehículos irrespetan al peatón. Que en este momento, por ejemplo, las necesidades prioritarias para la ciudad se definen en cuanto a la opinión de un fulano, que dice, no vamos a adoquinar esto aquí porque de esa manera, pero sin embargo, del 100% de la ciudad, adoquinas el 1% y el 99% queda feo, y te llenas la boca de decir regeneración urbana. O por ejemplo, vienes y pones un malecón
de esos que vienen en las revistas norteamericanas, ¿no? Que no tienen ni firma de arquitecto, y te lo abres y tiras abajo un malecón francés, con bulevar y con rotonda. El bulevar, que es la conexión entre la columna de los próceres y la rotonda. Ya la rotonda ya no es una rotonda, ni la columna ni es la columna, ni el bulevar es el bulevar, es cualquier pendejada. Y el malecón es un mall con vista al río. ¿Sí? Entonces, ya las cosas ya cambiaron, La ciudad, Guayaquil un poco tiene su identidad en crisis. Se está creando este tipo de identidad, pero la ciudad del río y del estero, la ciudad de madera y guerrero, yo creo que ya fue eso. Por ejemplo, Guayaquil fue de los astilleros reales, ¿no? Aquí, y eso había un oficio que se perdió. Es un oficio, el carpintero de Rivera. Era algo que tenía que haberse cultivado, así como se cultiva en Florencia, la restauración de las obras de arte o ese tipo de cosas muy particulares en el mundo, que se las subsidia, se las mantiene. Aquí no, aquí ya el estilo universal viene y opacó. Por más aranceles altos que le ponga, a la gente le gusta importar aquí, no crear. Yo me acuerdo de la ciudad de Guayaquil, porque por ese lugar íbamos al colegio, del aroma del cacao y de la brisa de la ría. Esa brisa medio mariscosa y el aroma del cacao, así medio amargo. Esa mezcla con el chocolate del cacao y el color verde turquesa medio sucio del río. Entonces, en esa época la gente vivía aquí, había una idea por identificarse como Guayaquil. Pero ahora no, ahora la gente quiere salir corriendo de Guayaquil. Es patético, pero tú date cuenta que todos los barrios, como quien dice, Highlander de Guayaquil, quedaron abandonados para zonas comerciales y se fueron a vivir. Ya no son moradores del Cantón Guayaquil. Ya salieron corriendo. Guayaquil ahorita es una ciudad abandonada. Parodiando eso ahí, yo creo que ahorita en los actuales momentos, como están las cosas, y por todo lo que he dicho, esta ciudad, que las calles de esta ciudad se conviertan en un espacio en el cual un niño pueda encontrar lo que va a ser en el futuro. Yo le diría más bien que se va a perder, se perderá lo que va a ser en el futuro. No hay sino una especie de vitrina loca y salvaje, una especie de vitrina además muy circunstancial, porque cambia. Por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? Cuando yo era pequeño y caminaba por el Boulevard 9 de Octubre y estaba cerca del Colegio San José La Salle donde estudiaba, yo sí me proyectaba en esa época como alguien que me gustaba la ciudad y que iba a ser alguien famoso, alguien conocido por esta gente que camina por el Boulevard. Pero en ese sentido, como lo que estamos viendo ahorita, quizás por eso sentí la necesidad de ser artista. Pero si yo me pusiera a caminar por el Boulevard de ahora, sobre todo ahora cuando pasan 5 o 6 de la tarde, que se ha tubulizado, que todo se vuelve oscuro, seguramente que no habría llegado a ser lo que soy ahora. Sería quizás un buen consumidor, sería un tipo de moda, no un tipo que guía a la moda, no un tipo que crea la tendencia, sería un tipo de tendencia, un tipo que sigue la tendencia. Y se aplica la frase de Fellini, una ciudad de televisión, y la televisión es la muestra fehaciente de la decadencia de nuestro sistema cultural. Una ciudad sin sistemas culturales, una ciudad donde caminas sin sistemas culturales, no puede ser sino una imagen de revista, un modelo de televisión, un famoso de la pantalla chica. Yo creo que la ciudad ideal no va por la forma, la ciudad ideal va más bien por los medios de producción. Yo creo que una ciudad ideal sería una ciudad en que la estética sea parte de las relaciones interpersonales. La estética no de lo bonito, sino la estética de la composición, de
de la armonía, que haya armonía en todos los tipos de desarrollo que se puedan dar. Evidentemente una ciudad para buen vivir, yo soy un conservador, me acuerdo cuando leía Le Corbusier que te decía, que una ciudad que pasa del 1.000.000 de habitantes ya se vuelve un tugurio. Esta ya no puede ser una ciudad ideal. Ya. Yo veía, por ejemplo, fotos de Guayaquil antiguo. Esta era una ciudad donde el fulano usaba un sombrero, usaba traje de lino, saco y corbata. ¿Pero por qué? Porque era una ciudad de brisa. O sea, había un gran callejón que cruzaba por el malecón y por la ciudad, llevando la brisa del río al estero. Y en el estero la recibían como callejón los cerros que estaban estaban donde ahora es la ferroviaria y como Bellavista. Tú ves, mira una foto que hay, que cruzaron, donde se ve el monumento del Parque Centenario y atrás se ven los cerros como un background. Ahora ya no hay esos cerros, entonces es totalmente plano, no hay circulación del aire. Había brisa, los cerros te hacían como un callejón por donde corría el viento, había la brisa. Me imagino que podría ser, y en una ciudad pequeña, yo me acuerdo de pequeño, yo veía esas fotografías, por ejemplo, que sacaban de Nueva York, o sacaban de ciudades grandes, donde veías amontonamiento de los carros, uno tras otro, y parecía que no había espacio por donde pasar un alma. Así se ve en la calle ahora, ya no puede ser eso. Esto ya se vuelve una ciudad caótica. Yo soy muy buen dibujante, siempre me gustó el hiperrealismo, el fotorrealismo, es decir, fue uno de los primeros que comenzó a pintar con aerógrafo acá en la ciudad. Es más, daba clase y creé esa materia en la Escuela Superior Politécnica del Litoral para los estudiantes de diseño gráfico. Creamos las carreras de diseño gráfico acá con mi generación, con el grupo de mi gente, de mi generación, compañeros que ya teníamos una formación, no solo de artistas, sino que teníamos una formación universal un poco más amplia. Y una anécdota que siempre recuerdo es que me acuerdo que para la década del 90, no me acuerdo específicamente qué año, si era 92 o 91, yo estaba pintando un cuadro que se llamaba La Noche, me había tirado 3 meses pintando ese cuadro. Era tan realista, era como una casa en la cual se veía una ventana, a través de la ventana había una mujer que dormía. Estaba con la puerta abierta y habían quedado las cañas de los andamios que hacen los constructores, los pintores, cuando pintan un edificio ponen sus cañas, sus andamios de caña y se trepan. Y estaban pintando ahí un mural que dice La Noche. La caña era tan bien pintada, el cuadro era tan hiperrealista que mi hija tenía 4 años, la mayor, y me acuerdo que en esa ocasión viene y coge un vasito de agua y lo pone encima, lo quiere poner encima de la caña y se le cae y se asusta al ver que no se pudo aguantar en la caña. Entonces esa anécdota siempre me recuerda y yo dije, chuta, me gusta eso porque es la mejor lectura de que eso parece tan real. Pero fíjate, lo que pasa es que para el salón, yo me acuerdo en esa ocasión, digo, tengo que hacer otro cuadro relleno, porque este es el que mandaba para ganar. Y tenía un lienzo ahí cuadrado de 1,20 m por 1,20 m. Y cojo en esos 2 o 3 días, el otro me demoré 3 meses. En esos 2 días, entonces salió todo eso que estaba abigarrado, 2 o 3 meses escolásticos y académicos, como que tenían que gritar. Y ese cuadro salió como un grito, premio Salón de Octubre. Ese cuadro se llama No es puro. El que lo hice en 2 días. El otro ni siquiera se exhibió, porque la crítica decía, no, pero es que esto es, ahí está el caos, está el vértigo, el ritmo de la ciudad. Esta es la primera obra urbana que se ha visto en la pintura aquí contemporánea en Guayaquil. Es mejor que no pongamos lo otro, porque ya lo otro ya es surrealista, en medio de la anterior etapa suya. Bueno, igual. Mi peor tragedia es la muerte de mi madre, y la separación del hogar de mis hijos, que coincidieron al mismo tiempo. Entonces quizás si hubiera estado al lado de mis hijos hubiera superado la muerte de mi madre, quedado un tiempo fuera, de no haberlos visto crecer, un tiempo. Ese es mi problema.
jactar de que sea guayaquileño de cepa. Gracias a Dios, soy hijo de la migración interna, de padre cuencano y madre manada. Pero soy guayaquileño. Quiero esta ciudad quizás no como con ese amor idílico, sino con un amor estético, no con ese amor romántico, sino con un amor de odio, ¿ya? Porque soy el odio que ama, soy el odio de esta ciudad que ama esta ciudad, soy el llanto de esta ciudad que ríe al verla, soy la sombra de esta ciudad que ilumina el camino de la gente. Entonces más o menos en esas contradicciones me gusta jugar a mí, cómo hacer que lo horroroso, lo espantoso, lo feo, lo criticado se vuelva estético en un momento dado para formar una estructura nueva y diferente en nuestra mente de poder ver las cosas. Yo le pregunto a los arquitectos, ¿por qué los arquitectos han optado por ser la raza menos escuchada? ¿Por qué han optado los arquitectos por ser la raza de menos opinión pública? ¿Por qué han optado los arquitectos de ser los profesionales más abandonados? Si la arquitectura es un arte, si la arquitectura es urbana, si la arquitectura es ciudad. De alguna u otra manera es una autocrítica también, porque yo conozco, ¿no? Cuando éramos estudiantes de arquitectura, lo decía hace un rato, nosotros mandábamos nuestros boletines de prensa a los medios, porque así nos decían, hágase escuchar como ciudadano. ¿Por qué yo no veo un arquitecto editorialista? ¿Por qué yo no veo un arquitecto que haga teoría sobre el urbanismo de la ciudad? ¿Por qué el arquitecto es tan funcional? Si ahora, en un momento dado, me dijeron que hay hitos históricos y culturales en la ciudad para mantener, y yo estaba hablando de eso.